Y en este día jueves, donde queremos también entregar información y datos, sobre todo a aquellas personas que viven, por ejemplo, en edificios, en condominios. Nos referimos a la ley de copropiedad inmobiliaria. Nos acompaña el abogado Antonio Tapal López para detallar todo esto. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, buenos días. Todo bien, gracias. Sería súper interesante que nos vayas comentando detalles de esta ley de copropiedad, cuáles son sus principales características y cómo la gente también debe ir reconociendo, ¿cierto?, este tema que es tan importante. Pero antes vamos a ir con un tema que tiene relación a la introducción, ¿cierto?, de esta temática que queremos plantear con toda la gente que nos acompaña hoy día aquí en el matinal. La ley distingue entre dos tipos de condominios. Los condominios tipo A corresponden a una única estructura en donde cada propietario tiene dominio exclusivo sobre su unidad, que forma parte del inmueble. Corresponden a los edificios de departamentos y de oficinas. Los condominios tipo B, en cambio, son conjuntos habitacionales, donde la unidad está compuesta por el sitio donde se emplaza la casa, además de una porción de terreno, dentro de una superficie mayor, que es de dominio común para todos los copropietarios. No pueden acogerse a esta ley los conjuntos habitacionales o poblaciones que contengan en su interior calles o plazas catalogadas como bienes nacionales de uso público. Los copropietarios podrán ejercer los derechos de uso, goce y disposición sobre su unidad sin importar el tipo de condominio. El uso implica habitar la vivienda o utilizarla por una actividad profesional o comercial en el caso de una oficina. El goce permite al copropietario arrendar la unidad que le pertenezca a cambio de una renta, mientras que la disposición habilita al dueño para enajenar su unidad, por ejemplo, a través de la venta, o construir un gravamen sobre ella, por ejemplo, a través de una hipoteca o un usufructo. Los copropietarios pueden ejercer derechos de uso y goce sobre los bienes comunes del condominio, y estos derechos se consideran inseparables al dominio exclusivo de su unidad. Por lo tanto, la transferencia del dominio también comprende la transferencia de los derechos sobre los bienes comunes. Todos los copropietarios podrán solicitar que se lleve a cabo una asamblea extraordinaria, pero para que se lleve a cabo necesitarán el patrocinio de al menos un 10% de los derechos del condominio. Dentro de la comunidad del condominio, los copropietarios tienen derecho a optar a cargos de representación. Asimismo, podrán votar en asambleas o consultas, además de poder hacer observaciones al comité de administración si así lo desean. Es necesario destacar que solo los copropietarios hábiles pueden participar, ejercer su derecho a voto y representación. Un copropietario es considerado hábil cuando cumple con sus obligaciones económicas con el condominio. Hay parte de toda esta ley para ir diferenciando también a aquellas personas que nos están viendo, si tenían dudas, pertenecen a esta propiedad A, B, ya sea edificio, como lo estamos viendo ahí en imágenes, o los condominios. Cuéntanos un poquito todo lo que hay precisamente con esta ley y que finalmente todo esto viene a favorecer la convivencia entre vecina y vecino. Efectivamente, uno de los objetivos de esta ley que viene en modificar, en sustituir una ley de copropiedad anterior que había. Chile tiene este régimen de especialidad hace como 52 años. Entonces tuvimos primero una ley que era la 6.000 y tanto, después tuvimos una 19.000 y tanto y ahora estamos con la ley 21.000 y tanto. Y esta tiene como objeto, ¿cierto?, poder regular las relaciones de convivencia entre los vecinos y también el uso y la administración de los espacios comunes principalmente. Sí, si nos pudieses contar también las principales características de esta ley, ¿cierto?, de copropiedad inmobiliaria, y cuál es la diferencia con los años anteriores o con las leyes anteriores. Bueno, vienen, por ejemplo, resolver temas de los arriendos transitorios. ¿Qué son los arriendos transitorios? Cuando uno va y arrenda una propiedad por un par de días a través de cierta aplicación que es muy conocida. Claro. ¿Ya? Esto no se resolvía en la anterior ley, tampoco lo resuelve expresamente, pero sí lo permite, ¿ya? También fija estos tres entidades dentro de la administración de los condominios de esta copropiedad, que tenemos la asamblea de copropietarios, que es el estamento principal, después tenemos el comité de administración y la administración propiamente tal. En el primero participan los copropietarios. ¿Y cómo participan? A través de los derechos que tienen respecto del inmueble total. Es decir, no vale lo mismo un departamento y otro departamento, sino que tiene que ver con el avalúo fiscal de ese propio departamento. O sea, en realidad, si es más grande o más chico. Si es más grande o más chico. Porque te van a cobrar más o menos por los metros cuadrados. Exactamente, porque siempre está muy vinculado al aporte económico que hace cada uno de los copropietarios a través de los gastos comunes y también el aporte al fondo común. Seas dueño o arrendatario. A ver, el arrendatario puede participar ahora en este comité, no necesita de un mandato especial ni una autorización especial, salvo para ciertas situaciones especiales cuando se necesita un quórum reforzado. Ahí
que es para modificar, por ejemplo, el reglamento de copropiedad, ahí necesita la autorización expresa del dueño, digamos, del departamento para poder participar. Pero en la asamblea ordinaria, donde se deciden cosas, pueden participar sin ningún problema, salvo que el dueño aparezca también en la reunión. Claro. Él tiene la preferencia, pero si él no viene, puede ir el arrendatario y no habría ningún problema en que pueda participar. ¿Cuál en es la la decisión. importancia de estas asambleas ordinarias y de qué manera deben de ir realizándose periódicamente? Bueno, eso se fija a través del reglamento, que tiene que, primero, a ver, nace esta copropiedad, ¿cierto? Tienen que fijar un reglamento y en él se va a fijar, digamos, la época y la periodicidad donde se van a celebrar estas asambleas ordinarias, ¿ya? Ahí se van a discutir tanto el tema de la fijación de los gastos comunes, la posibilidad de sustituir al administrador, etcétera. Y también la administración propiamente tal de los bienes comunes, y finalmente ahí es donde se suscitan los problemas entre los vecinos dentro de estos condominios. Sí, estoy buscando el reglamento de mi edificio. Porque, claro, todos los edificios cuentan con su reglamento propio y es responsabilidad de quienes estamos viviendo en esta copropiedad leerlos, porque muchas veces no falta el vecino que el domingo empieza a taladrar, a martillar, porque uno entiende, el domingo gran parte de la ciudadanía no trabaja y el momento que tiene para hacer las cosas en su casa. Pero ¿qué pasa con esas medidas, por ejemplo? Ruidos molestos, el tener o no tener mascotas, que uno dice, oye, pero si yo llego, estoy pagando o lo compré, etcétera, y después me entero que el reglamento dice que no se puede hacer estas cosas. ¿Qué hay también con la responsabilidad de nosotros de estar al tanto del conocimiento de esto? O sea, primero está la obligación de informarse y el reglamento es público. ¿Cómo es público? A través del conservador de bienes raíces, pues está inscrito el reglamento en ese conservador. ¿No? Por ejemplo, usted está en San Pedro de la Paz, va al conservador de bienes raíces de San Pedro de la Paz y busca su reglamento de copropiedad. Y ahí tendrían que estar toda esta normativa respecto de la regulación de los ruidos molestos. Conductas de buen vivir. Pilla acá, no el que vivo ahora, pilla en el departamento anterior. Trabajo en unidad y ruidos molestos. Están las conductas del buen vivir. Tenencia responsable de mascotas. Tratamiento de basuras, vidrios y cartones. Mudanza, seguridad del edificio. No, hay hartos puntos. Son son 14 páginas de todo lo que hay con estas bicicletas o similares, porque claro, muchas veces pasa y de repente puede llegar una multa y uno desconocer esto. ¿Qué pasa también con el tema de las multas? A ver, el comité de administración, el administrador está facultado para poder pasar estas multas, inclusive la ley ahora lo regula y dice que inclusive podrá realizarse estos cortes de luz, por ejemplo, que en un momento fue bien noticioso aquello, porque en la anterior ley, ¿cierto?, no se regulaba expresamente. Ahora lo autoriza, pero tiene que haber un procedimiento dentro de este reglamento de copropiedad para que pueda realizarse. Antes de ir hablando de ese tema que tiene relación con las sanciones también que pueden realizarse en caso de no cumplir estos reglamentos que viene ahí, muestra la Connie de acuerdo a lo que ocurre en su lugar donde vive. ¿Quién realiza este tipo de reglamentos? ¿Quién es el encargado de la realización de reglamentos como este? Y si es que efectivamente estos reglamentos pueden ir evolucionando o desarrollándose de una u otra manera de acuerdo al desarrollo también del lugar donde vivimos. Sí, la comunidad es la que se da su propio reglamento y este reglamento va a tener limitaciones. Primero la ley y la constitución. Y acá es súper importante porque cuando uno vive en este tipo de comunidades, en los condominios, en los edificios, están los bienes comunes y está también tu derecho de propiedad sobre el inmueble donde tú estás viviendo, ¿cierto? Que digamos el departamento, la casa. Entonces, estos reglamentos no pueden ser tan limitativos respecto a tu derecho de propiedad. Por eso, los ruidos molestos se fijan para ciertas horas en ciertos días. Cuando tienen animales, el reglamento jamás podrá prohibir que uno tenga animales en su departamento, pero sí puede regular cómo pueden ir esos animales a los bienes comunes, a los espacios comunes. Sí, acá, por ejemplo, pillé la tabla de multas. No vivo ya en este edificio, así que voy a... Leve, 2,5 unidades de fomento, moderado, 5 unidades, grave, 7,5 y reincidencia, 10 unidades de fomento. Todo lo que hay ahí con precisamente las multas que al momento de incumplir esto, porque muchas veces... uno no sabe, llama carabinero, oye, ruidos molestos, llamar a conserjería, todos los procedimientos que hay también de acuerdo al reglamento, me imagino que tienen ahí su paso a paso a seguir. Sí, pues el reglamento está llamado a regular todo este procedimiento para cuando el vecino tenga este problema pueda ver, ya me cursaron esta primera infracción. llamada. Sí. Pero tiene que estar concordante. No es como que justamente al conserje de esa noche se le ocurrió que tenía que hacer 3 llamadas, sino que tiene que estar establecido con anterioridad, antes de cursar la multa, ¿ya? Entonces, todos esos procedimientos, y esto después...
Claramente después uno podría apelar al comité de administración, tienen que establecerse también, digamos, en el reglamento como la forma y oportunidad donde el vecino va a poder reclamar respecto a la multa. Imagínense que estás en el departamento 101 y te cursan la multa, pero la música venía en realidad del departamento 102. Se ha visto. ¿Cuáles son los mayores incumplimientos que tú has visto a lo largo del tiempo como abogado que se van dando, ¿cierto?, en espacios como este? No, siempre está muy relacionado con el tema de los ruidos molestos y también con el no pago de los gastos comunes, ¿cierto? Y ahí finalmente lo que dice la ley es que se van a poder aplicar reajustes de intereses y multas respecto de este no pago. El interés va a ser hasta la mitad del interés corriente y las multas no podrán ser superiores a 10 UTM. O sea, los limita también, pero 10 UTM igual es harta plata. Claro, aquí es lo que se podría llegar si es que efectivamente hay un vecino que realmente no paga los gastos comunes en un mes, en 2 meses, en 3 meses, incluso un año. No, bueno, ahí la sanción sería, y como lo posibilita la ley, es el corte de los suministros básicos, ¿cierto? Perfecto. Y en dicho sentido, va a ser sancionado con esta medida, pero lo importante en favor del vecino es que eso esté reglamentado dentro del reglamento. Sí, porque si no está reglamentado, él podría alegar ya a un tribunal que, sin perjuicio de que la ley autoriza que se puedan realizar este tipo de sanciones, no estaba reglamentado, entonces no tiene el fundamento, digamos, la administración para poder cortar el servicio. ¿Qué hay con el derecho a la privacidad, por así llamarle? A mí me ha pasado ver en algunos edificios que cuando llegan los gastos comunes aparece la gente que está con deuda. Me ha tocado ir a edificios, en el ascensor, como que, no sé, ya de los 15 departamentos, o 50 o 100, aparecen como listas de morosos. Y, por ejemplo, yo he ido de visita y me entero que, no sé, el 500 tanto tenía deuda. ¿Qué hay también con respecto a eso? Porque muchas veces se usa eso como método de presión para que paguen y, oye, nadie quiere estar ahí en la lista de morosos, po. Sí, efectivamente la ley no lo regula tan específicamente. Lo que habla la ley es que la administración siempre pueda, a través de algún medio eficaz, pueda informar al deudor de la deuda, ¿ya? Claro. Y se podría establecer que esto es un método eficaz. Ahora, claramente es limitativo con el derecho a la privacidad de la persona y la persona tendrá el derecho después de poder alegar aquello a través de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, ¿ya? Para que pueda finalmente ver qué derecho sopesa más. ¿Qué pasa con el reglamento de copropiedad en relación, por ejemplo, a las mascotas, a los animales de compañía? ¿Pueden existir a un 100% en distintos espacios o efectivamente hay algunos lugares donde deberían de prohibirse, se podrían prohibirse? ¿Tiene relación, por ejemplo, con el tamaño de la mascota o con el tamaño del lugar o al tipo de mascota? Eso siempre está al criterio de la asamblea, ¿ya? A ver, la regla primera es, ¿uno puede tener una mascota dentro de su casa? Sí. ¿Dentro de su departamento? Sí. ¿Dónde va a estar la limitación? Es en el uso de los espacios comunes y eso va a quedar entregado a la asamblea de copropietarios. Y ellos van a poder definir en qué lugares se pueden estar las mascotas, en qué lugares no. Sí, yo creo que acá todo esto que estamos hablando tiene muchas veces de ser un buen vecino, ¿no? Sí. A mí me ha tocado ver personas que sacan a sus perritos y que es lógico a pasear, a que hagan sus necesidades y el perrito hace la necesidad en el pasillo porque no aguantó. Y chuta, nadie limpió, entonces también ahí de acuerdo a la responsabilidad de tener una mascota y de estar en un espacio compartido. Recuerdo tiempo atrás pasó con una serpiente que se perdió en el edificio y todo lo que hay, porque claro, uno dice tipo de mascota y yo creo que lo más habitual es que sea un perro, un gato, un conejo, un hámster, ya puede ser hasta pajarito en departamento. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos poniendo en riesgo? No sé, la asamblea determina, no, ¿sabe que acá se van a reír solo perros, solo gatos? ¿Podrían ellos decidir eso, por ejemplo, de manera en principio no, pero estos como animales más exóticos tienen una regulación ya especial, digamos, para su propia adquisición. Entonces, que alguien tenga una serpiente probablemente también va a estar vinculado a que tenga ciertos permisos, ciertos cuidados especiales y todo esto. Pero claro, en la generalidad de los casos, los reglamentos de copropiedad no se imaginan que haya un vecino que pueda tener una serpiente. Sigamos entonces definiendo lo que son los derechos, pero también las obligaciones con respecto, ¿cierto?, a esta ley de copropiedad. ¿Qué otras cosas deben de hacer y qué deben de recibir también las personas que van viviendo en comunidad? Bueno, o sea, a ver, finalmente esto queda muy a lo que establezca el reglamento, ¿ya?
cómo se pagarán los servicios que cierto, presta el edificio, digamos, los ascensores, el conserje, todo el personal que pueda existir de mantenimiento a través del pago de los gastos comunes, ¿cierto? Y también establecer este fondo de emergencia, también poder establecerlo. Y a través de dichos montos se tienen que solventar todos estos derechos. También dentro del reglamento regular cada una de las materias de estos espacios comunes. Por ejemplo, si tiene un gimnasio, ver en qué horario va a funcionar el gimnasio, las plazas, la luminaria, si se tratara de un condominio cierto de casa, cómo se va a pagar la luminaria a través de todos estos montos. Sí, dentro de lo que se establece también en el reglamento, que a mí siempre me ha generado curiosidad, y si es que la asamblea puede determinar que, por ejemplo, típico la sanción del uso del estacionamiento. Yo utilizo el estacionamiento de Constanza Sarquís, vivimos en el mismo lugar, utilizo el estacionamiento y a mí me van a multar. Generalmente, no sé el nombre técnico, yo lo conozco como pitbull, el que toma la rueda. Entonces ahí tú tienes que ir, ya, yo ocupo el estacionamiento de la Conci va a reclamar, yo cuando quiero sacar mi auto tengo que ir a pedir la llave del pitbull y me anotan. Ya, monto ficticio, los 50.000 pesos que me van a multar a mí, ¿no deberían ir a la afectada y van al fondo común? ¿Eso se puede regular en el reglamento, en la asamblea? ¿A quién van esas multas, por ejemplo? No, porque lo que pasa es que ahí que el dinero vaya a la persona, digamos, afectada sería una indemnización. Y acá lo que siempre se regula son multas que son siempre en beneficio de la comunidad. Esto está pensado exactamente igual que como, no sé, llega a la dirección del trabajo y te pasa una multa y la afectación del derecho fue al trabajador y el trabajador no le llega ni uno. Y la plata va, digamos, al Estado, al Estado. Entonces siempre va a un fondo común. Estos rangos como indemnizatorios se tienen que alegar particularmente ante el tribunal que corresponda. Lo positivo también de crear normas de convivencia para la organización y para que obviamente la gente pueda vivir en comunidad de una manera correcta. ¿Quiénes son los encargados de poder escribir normas que puedan acompañar todo el proceso de vivir en comunidad? No, pero es que, por eso, de nuevo, esto le toca a la asamblea. La asamblea claramente podrá contratar, digamos, quizá un abogado, alguien, una asesoría que pueda redactar. No nosotros mismos quizás escribirlo de acuerdo a lo que vayamos necesitando, sino que tiene que haber alguien judicialmente preparado para ayudarnos. No necesariamente, pero sería la recomendación. Para que la norma quede de la forma más clara posible, es que alguien que sea experto en la redacción de una norma de carácter reglamentario en esto pudiera ayudarlo. No es necesario que vayan. Para la única asambleas que se requiere la intervención de un tercero es cuando pudiera haber modificación, digamos, sustancial del reglamento de copropiedad y que se pide que vaya un notario para certificar esta situación, pero el notario tampoco te va a escribir la norma. Sí, entonces, la recomendación puede estar en contratar esa asesoría. ¿Qué hay en los casos de incumplimientos? ¿Qué debo hacer yo como propietaria? Veo que ya está la asamblea, está la directiva, pero justo hay una persona que es de la directiva, caso ficticio, que hubo un incumplimiento y no se le sancionó, hicieron caso omiso. Y yo como propietaria me di cuenta de esa situación y digo, oye, pero chuta, todo no había pasado, todo no llegó a la sanción, pero cuando le pasa a esta persona, no pasa nada, porque son ellos mismos los que regulan. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Denunciar esto? ¿Quién es el ente fiscalizador de la ley de copropiedad? Bueno, está vinculado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Uno podría hacer una denuncia respecto de esto. También está el juzgado de policía local, en la medida de que eventualmente se pudiera acusar el cumplimiento de la norma, o quizá una norma uno entendería que también podría ser vulneratoria de mi derecho de propiedad. Puede ir ante el juzgado de policía local para que el juez anule dicha norma, solo dicha norma, no el reglamento completo, es una nulidad parcial, y en dicho sentido también poder hacer ver aquello en la próxima asamblea de copropietarios. Ahí tenéis tres formas, digamos, de poder alegar dicho incumplimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las casas de veraneo, donde todo el año la mayoría de las personas se lo pasa en sus hogares, ¿cierto?, del año, ¿no? ¿Qué pasa en este caso cuando estamos hablando de los hogares de veraneo? ¿Funcionan tal y cual en el caso de estar viviendo, verdad, en edificios, etcétera? Sí, exactamente, la ley no distingue en ese punto. Los hogares de veraneo, estas segundas viviendas, se rigen por esta misma ley, van a tener que pagar los vecinos, ¿cierto?, sus gastos comunes, su aporte al fondo de emergencia. No hay ninguna distinción respecto del punto. No va vinculado al tiempo que uno pase en la vivienda, el gasto, digamos, el emolumento que uno va a tener que pagar
a la comunidad. Siempre la responsabilidad recae en el dueño, pensando que, como tú señalabas, están estas propiedades de arriendo de un día, porque es distinto cuando uno genera un contrato de arriendo, un año, etcétera, que hay otras responsabilidades y hay otros documentos. Pero yo arriendo, ya está saliendo el solcito y quiero irme, no sé, a Tomé, hay edificios en Tomé y arriendo por un día, ya un carrete y dejo la escoba, la música fuerte, llamaron desde conserjería, carabineros y quedó multa en el edificio. Yo cuando en la aplicación me olvidé, el dueño es el que tiene que hacerse cargo. Sí, lo que pasa es que ahí habrían dos contratos distintos. Primero, el que tú celebraste con el dueño, digamos, para que te prestara Claro, yo me lavo las manos, por así decirlo. Y ahí eventualmente generalmente se establecen también Sí, multas. pues es que sí. Respecto a estos puntos. Pero acá lo particular de esta ley es que la infracción, la multa, no persigue a la persona, digamos, del dueño, persigue al inmueble, a la unidad, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque uno va y se quiere comprar un departamento. Tiene que revisar anteriormente si es que ese departamento no está con multas, con que debe gastos comunes, todo eso, porque uno lo compra y adquiere esa deuda. Porque por eso te digo, la deuda sigue a la unidad, no sigue a la persona. Claro, ahí estamos, por ejemplo, repasando algunas imágenes que tienen relación a esta ley. ¿Cuál es la importancia también de atrevernos a ser empáticos con el de al lado igual? Comprendemos que, por ejemplo, hay cumpleaños, no sé, la semana pasada nos escribió al chat una de las vecinas, mi hijo está de cumpleaños, va a celebrar obviamente su cumpleaños a cierta hora, en la noche, etcétera. ¿Cuál es la importancia de obviamente generar vínculos positivos con nuestros vecinos y vecinas con respecto obviamente al buen uso de los lugares, pero también a esta buena convivencia que debe de existir también para estos procesos donde estamos viviendo efectivamente en comunidad? Sí, por supuesto. A ver, estas normas no son rígidas y que se tengan que cumplir sí o sí. O sea, claramente si puede existir un cumpleaños, se avisa a la comunidad. Se existe mucho este chat grupal del edificio. Exacto, donde uno puede dar aviso. Siempre puede estar a ver, existe el reglamento hay que cumplirlo. Pero si uno con el acuerdo de todos los vecinos le avisó, no deberían ellos interponer la denuncia ante la administración de que hay un ruido molesto en cierto horario donde no se podía, pero claro, ese vecino podría decir, no, que está en el reglamento y no podemos. Pero claro, siempre el llamado es tener una sana convivencia, porque después se va a pillar a ese otro vecino en el ascensor y va a ser una situación bastante incómoda. Claro, en el caso, por ejemplo, que como tú hablabas del tema de los estacionamientos, Connie, yo no tengo auto y tengo mi estacionamiento y voy y lo arriendo. ¿Eso es ético? ¿Eso se puede realizar, por ejemplo? Sí, es que uno respecto a su arrendamiento también tiene un derecho de propiedad. O sea, uno puede celebrar un contrato con un tercero para efectos de que utilice dicho... Pero el arrendatario subarrendar ya es otra cosa... Es que de poder se puede. Podría eventualmente limitarse, sí, hasta por ahí. Quizás no poder utilizar los espacios comunes, este subarrendatario. Entonces va a estar mucho a lo que convergan las partes en dicho contrato, pero no puede existir una limitación tal de, por ejemplo, que el edificio diga acá no se pueden arrendar estacionamiento a terceros ajenos al edificio. No pueden, porque uno es dueño de su estacionamiento. Y si yo tengo, por ejemplo, mi departamento y arriendo todas las piezas del departamento y tengo distintas familias en los departamentos, ¿eso se puede, por ejemplo? Sí se puede, pero dentro del reglamento, y muy a propósito también de estos arrendamientos transitorios, el reglamento... de copropiedad podría establecer normas para también limitar, digamos, el uso de los espacios comunes para este caso, porque tengáis viviendo a 10 familias en todo esto. Se le permite respecto a aquello. Sí, bueno, y además que normalmente en los condominios, los edificios, también hay un registro de quienes viven, entonces igual hay que hacerlo público, no es como que si no van a estar parando a la persona que esté entrando cada vez. Claro. Hay todo lo que hay con esta ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Qué mensaje dejarías también respecto a aquellas personas que recién o quieren están generando su reglamento o están actualizando su reglamento, de asesorarse y de buscar también esa quizás inspiración en otros reglamentos? Porque claro, muchas veces puede funcionar en un condominio, no en otro, en ciertos barrios, no otro, de acuerdo si en ese lugar viven más jóvenes, menos jóvenes, todo también se va adaptando de acuerdo a la realidad de cada edificio, cada condominio. Sí, efectivamente. Bueno, la recomendación para la realización de estos reglamentos siempre es que se puedan asesorar con un experto dentro de la materia que pueda ayudarlos a poder llevar primeramente bien el proceso, juntar a todos los vecinos, fijarlas más o menos las normas, después redactarlas, llevarlas de nuevo a la asamblea para que puedan ser aceptadas, digamos, con las votaciones y los quórums que requiere la ley.
porque de repente un reglamento que lo efectúe cualquier persona puede generar inclusive más problemas que las soluciones que vienen a buscar. Porque una norma que pueda ser interpretada de 5 formas distintas es súper perjudicial. Así es. Bueno, la invitación siempre extendida que vayan repasando todo este contenido que vamos generando como medio de comunicación para que podamos instruirnos e ir educándonos con respecto a este tipo de leyes y a la convivencia que debemos de tener, ¿cierto?, en nuestros espacios donde vivimos. Te quiero hacer una invitación, porque programación tenemos de sobre, y sobre todo vinculada, ¿verdad?, a la biodiversidad, al trabajo que se realiza, ¿cierto?, gracias a nuestro equipo de comunicación, ¿verdad? Y la invitación es a que este lunes viva este estreno de la 3ª temporada de Biodiversidad, un proyecto original de TVU que este año nos llevará a la sorprendente provincia de Arauco, donde exploraremos la flora, fauna y los ecosistemas que hacen única a la región del Biobío. Acompáñanos este lunes a las 21 horas para conocer nuevas especies y proteger nuestro entorno. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional del Biobío. Biodiversidad, 3ª temporada, aventura, conocimiento y conciencia ecológica a través de TVU y sus multiplataformas. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en este espacio de día jueves, donde distintas causas son importantes. El ir comprendiendo desde lo legal, también cómo poder vivir mejor en comunidad es una de ellas. Así que tengas un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.